Hola y bienvenidos. En este nuevo episodio de Convénceme vamos a seguir salvando y rescatando a los cautivos cristianos del cristianismo. En este episodio vamos a entender exactamente lo que significa la palabra bendición. Antes de entrar en materia, me gustaría comentar acerca de lo que está pasando en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Actualmente yo pensaba que en este país, en los Estados Unidos, había una libertad de expresión, la cual acaba de terminar con la declaración del presidente Donald Trump, en donde él no va a permitir que nadie hablemos en contra de lo que él hace o de lo que él hizo. En realidad estamos entrando en una dictadura en este país. Es increíble. Él se ha hecho amigo ya de dictadores y ha negado la amistad a todos sus amigos democráticos de los países democráticos. Es una tristeza de verdad, pero bueno, finalmente ustedes así lo decidieron. Ustedes, los cristianos evangélicos, votaron por Donald Trump y ahora son ustedes los que van a sufrir más. Ahora con todas las deportaciones, el viaje prohibido a diferentes países, 63 países no pueden entrar de otros países a los Estados Unidos y 63 nacionalidades de los Estados Unidos no podrán salir porque cuando entren les van a quitar su ciudadanía o les van a quitar su pasaporte o su estatus legal. La verdad es que es un tema súper complicado. Sin embargo, yo no puedo pensar que me quiero quedar en los Estados Unidos de por vida. Si esto va a seguir así o va a comenzar así, prefiero irme. La verdad, yo tengo la gran fortuna de tener una doble ciudadanía. Puedo irme para México o incluso España o a cualquier otro país del mundo. Me da tristeza y lástima por aquellos ciudadanos americanos que no pueden salir de este país y que están atrapados. En realidad se siente un ambiente como de que los criminales están sueltos y los inocentes estamos atrapados en este sistema. Pero bueno, eso era como un preámbulo para dejarles entender lo que verdaderamente a mí me sorprende muchísimo, porque la mayoría de cristianos evangélicos que votaron por Donald Trump, aún a pesar de todas las cosas trágicas que están sucediendo, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, dicen que es una bendición, es una gran bendición lo que nos está sucediendo. Y para empezar, pues yo quisiera decirles, de verdad, ¿ustedes saben lo que significa la palabra bendición? Yo de verdad no creo que tienen el significado correcto de lo que es una bendición. Pero vamos a comenzar diciendo que muchas veces a mí me gusta preguntarle a la gente, ¿tú crees que Dios puede maldecir a su pueblo? Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios puede maldecir a su pueblo? Y mucha gente dice, ay, no, ¿cómo crees? Dios no puede maldecir a su pueblo. Y yo te digo, sí, así como Dios bendice a su pueblo, también maldice a su pueblo. Y en Deuteronomios 28, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, Dios habla de las bendiciones que la gente va a tener cuando ellos viven de acuerdo a su voluntad. Y es una tercera parte de ese libro. Las dos terceras partes, o sea, del doble de las bendiciones son las maldiciones. Y Dios dice, y yo te maldeciré por esto y esto y esto, si tú no vives de acuerdo a lo que Dios quiere que tú hagas. Y entre ello es, yo de verdad no entiendo cómo Donald Trump, habiendo recibido $750 millones de su padre, que gastó y que compró, invirtió en inmuebles que no pudo mantener y que después esos inmuebles, esos edificios, pidió préstamos a los bancos por más de $5,000 millones, invitó a gente a invertir en sus compañías, cosa que todo fue un desastre. Tuvo que declararse en bancarrota 5 ocasiones, está más endeudado por más de $5,000 millones personalmente. Debe muchísimo dinero a muchas compañías que contrató y que después no les pagó. Ha transado a medio mundo, particularmente a los hispanos que trabajan con él o que trabajaron para él en sus clubes de golf, en la casa de Mar-a-Lago. Y hay muchas historias de que Donald Trump no paga
sus biles. Ni siquiera sus abogados, por eso es que cambia tantas veces de abogados, porque de verdad no paga todos los pagos que él debería hacer, no los hace. Bueno, no solamente eso, sino que ahorita hay cristianos que incluso se están dando cuenta de las atrocidades que están sucediendo y de repente se admiran. Y yo digo, ¿cómo se van a admirar sabiendo que Donald Trump no solamente era un criminal? Porque fue un criminal, es un criminal, lo encontraron culpable de violación, de abuso sexual, tenía más de 95 cargos que él prácticamente eliminó ahora siendo presidente. Ha cambiado la estructura del gobierno, está desmantelando el gobierno en su manera que la conocíamos. Ha sido un completo desastre. En su vida personal se ha divorciado en 2 ocasiones, ha sido infiel en múltiples ocasiones. Es un hombre completamente desastroso, no tiene ninguna moral, no tiene ningún compás moral. Y la verdad es que si el gobierno de este país me va a votar de los Estados Unidos porque digo la verdad, no me importa. La verdad es que yo lo que quiero es que la gente se entere y sepa. Yo no estaría diciendo esto si de verdad no así fuera. Yo no podría decir una mentira, no podría estar diciendo cosas que no son si no tuviera los pelos de la mula en la mano, como decimos en mi país. Así es de que no me extraña que Donald Trump sea así, porque la verdad es que es un monstruo. Es el ser más despreciable de la tierra. Y no estoy hablando del chacal de la trompeta de Don Francisco. En realidad, el hombre más despreciable de la tierra, su nombre es Donald Trump. Es un ser humano asqueroso y deplorable. Sin embargo, la mayor cantidad de cristianos evangélicos en los Estados Unidos votaron por él. Lo adoran, lo apoyan y lo siguen apoyando y lo siguen adorando. Y yo la única conclusión a la que llego es que todos los cristianos que apoyan a Donald Trump son igual que él, o sea, son la misma calaña, son exactamente igual de tramposos, mentirosos, abusadores, y de todo tienen. Entonces, de alguna manera, yo quiero hacerles entender que es de verdad una bendición, porque ellos dicen es una bendición que Donald Trump está como presidente, ahora sí seremos felices, ahora sí seremos libres. Y yo me pregunto, ¿libres de qué? Este país en realidad se ha convertido en una cárcel y eso ha sido terrible. Pero bueno, comencemos con el programa diciendo que la palabra bendición en el español tiene una connotación positiva. Se les ha enseñado que una bendición es tener bienes materiales, tener dinero, tener una casa, tener un carro, tener trabajo, tener mucha ropa. Eso para ustedes es tener muchas bendiciones, eso es ser bendecido. Alguien que tiene mucho dinero, que tiene trabajo, que tiene todas las cosas materiales, le dicen es que es muy bendecido, o yo quiero ser bendecido de esa manera, lo cual de verdad es una aberración. En el idioma español, la palabra bendición tiene una conjugación de 2 palabras, que es bendecir o bien decir. Bien decir significa hablar bien de, que de hecho en el idioma original en la Biblia, en el hebreo, bendición se dice Barak, y es muy curioso porque es como Barack Obama. Barak, que significa felicitar, alabar o saludar. Y en el idioma griego es la palabra eulogia, que significa buena palabra o palabra buena. Entonces, la bendición en realidad es la conjunción de 2 palabras, bendecir o bien decir o hablar bien de. En realidad lo que significa es cuando tú hablas bien de una persona, le estás bendiciendo. Pero ¿cuándo vas a hablar bien de una persona? Hablas bien de una persona cuando dices, oh, es una persona muy amable, oh, es una persona muy trabajadora, es una persona que sabe, que tiene juicio, es una persona que sabe decidir, es una persona que ha criado bien a sus hijos, es una persona que es un buen hijo, que es un buen padre. Cuando tú dices todo eso, estás bendiciendo a alguien porque estás hablando bien de alguien. Imagínense en el sentido espiritual. Cuando Dios dice, si tú haces estas cosas que yo te ordeno, yo te bendeciré. Lo cual no son bienes materiales. Dios no está hablando de que te voy a dar dinero, te voy a dar casas, te voy a dar carros. En realidad no. El
el portarte bien, el ser buena persona, el ser un buen ser humano, eso te va a arrojar como consecuencia, tal vez bienes materiales. Pero los bienes materiales son la consecuencia de tú ser una buena persona. Entonces por eso Dios te dice, si tú haces estas cosas, si como yo te ordeno, y ve por favor a Deuteronomio 28, no tengo tiempo para leer todo, pero si tú escuchas todo lo que tú debes hacer, Dios te bendecirá. Y en la manera en la que lo estamos analizando, imagínate que tú cuando vas a un trabajo, vas a buscar un trabajo, a donde tú vas a presentar la solicitud de trabajo, vas a presentar una carta de recomendación. Generalmente hay personas que te piden, dame una carta de recomendación de tu jefe anterior o de personas a las que tú conozcas que puedan hablar bien de ti. En realidad eso es una carta de recomendación. Si alguien me pide a mí, oye, dame una carta de recomendación, y yo sé que es una persona honesta, trabajadora, noble, es una buena persona, yo con gusto le doy la carta de recomendación. Pero si viene alguien que sé que es un tramposo, que sé que es un abusivo, que es de lo peor, yo no podría darle una carta de recomendación, ni porque me pagara. ¿Por qué? Porque es mi palabra la que estoy exponiendo. Entonces, en realidad, imagínate cuando Dios te dice, si tú haces las cosas que yo te estoy diciendo aquí, yo te bendeciré. Imagínate que si la carta de recomendación de tu jefe anterior o de cualquier persona es válida aquí en la tierra, imagínate una carta de recomendación de parte de Dios. Eso es lo que abre puertas. Cuando Dios dice yo te bendeciré y te abriré puertas, es básicamente eso. Es cuando Dios recomienda a la persona porque es buena persona, porque es decente, porque es una persona noble, porque es una persona buena en toda la extensión de la palabra. Dios ve tus acciones, Dios sabe quién eres y Dios te va a recomendar. En esa manera Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque de esa manera es como si le pone en el corazón de aquel que te va a contratar, esta es una buena persona, y la persona que te va a contratar va a sentir en su corazón, mira, me cayó muy bien. Cuando tú dices me cayó muy bien es porque Dios indirectamente te está recomendando. Cuando esa persona te contrata y tú en tu trabajo haces bien de todo, es obvio que te va a ir bien. Es una manera natural de que tú recibas bienes, de que tú recibas dinero, de que recibas premios, de que puedas engrandecerte. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de la bendición o de que Dios habló bien de ti, de la recomendación de Dios. Eso es la consecuencia de ello. Ahora, cuando Dios dice, si tú no haces estas cosas que yo te mando, entonces te maldeciré. Eso de la maldición, nosotros la tomamos como que, es algo diabólico. Todo lo que es maldición lo relacionamos con el diablo, con la bruja, es un maldito, está maldito, o me hicieron una maldición, me hicieron una brujería, lo cual también es un absurdo, es una estupidez. La palabra maldición en el original griego se presenta como anatema, que es una maldición. Pero lo que significa una maldición es básicamente lo contrario a una bendición. ¿Qué significa? Que si tú hablas mal de una persona y estás diciendo, no, es que esa persona es bien tranza, o es que esa persona no trabaja, o es que esa persona es un asesino, o es que esa persona... Pero estás hablando verdades y estás hablando cosas que de verdad ha hecho. Como yo te puedo decir, en realidad yo maldigo a Donald Trump, no en una manera diabólica y que, estoy maldiciendo. No, estoy hablando mal de él. ¿Por qué? Porque él se ha ganado esa parte. Porque si yo digo que Donald Trump es un criminal, porque es un criminal, porque la justicia lo declaró un criminal. Si yo digo que Donald Trump es un tramposo, porque le hizo trampa no solamente a sus esposas, sino le hizo trampa a todos sus socios, le hizo trampa a los bancos, engrandeció las cuentas. Mira lo que hacía en sus propiedades, las inflaba para pedirle dinero prestado a los bancos. Es decir, si costaba $100 millones, él decía que valía $1,000 millones y le pedía dinero a los bancos sobre esa propiedad. Ahora tú me dices, no, pero había personas que mandan a evaluar las propiedades y todo. Sí, generalmente para una persona como tú o como yo, mandan evaluadores. Pero cuando es una persona como Donald Trump, que salía en la televisión, en todos lados, y él se proclamaba como el hombre multimillonario, los bancos tenían confianza en ello. Y creían lo que otros bancos decían o lo que otras personas ya habían hablado de él. Entonces por eso es que ellos les prestaban el dinero. Después de eso, cuando era la hora de pagar impuestos, decía que su propiedad no costaba
100 millones de dólares o 1,000 millones de dólares, decía que costaba 20 millones de dólares. Es decir, lo depreciaba en sobremanera para no pagar impuestos o para pagar muy poquitos impuestos. Entonces, en realidad, ¿cómo tú declaras que una persona sea así? Tú no puedes decir, es una persona súper honesta, porque no es verdad. Entonces, si tú dices, es que es un cuate bien tranza, es un cuate bien mentiroso, es un cuate que se ha aprovechado de la gente, es un cuate que se ha aprovechado de los sistemas, cuando dices eso, es real. Entonces tú no puedes hablar bien de alguien cuando es un hijo de su madre, la verdad. O sea, no puedes hablar bien de la gente cuando hace todas estas cosas, cuando no solamente es tramposo y mentiroso, sino que no tiene corazón, no tiene la decencia, no tiene la amabilidad, no tiene el corazón para poder votar gente de este país, para poder dividir a la gente, para hacer todo lo que él ha hecho. Tú ponte a pensar en ello, de verdad. Tú ponte a pensar en una persona que tal vez te ha hecho mucho daño, que te ha hablado de ti, que te ha hecho mucho daño. Y bueno, si habla de ti porque de verdad eres así, bueno, ni modo, uno se aguanta, ¿no? Uno se conoce a sí mismo y sabe que cuando dicen que eres un flojo y si no trabajas, bueno, pues eres un flojo, ¿no? Pero si eres un hombre súper trabajador y alguien dice que eres un flojo, en realidad eso es hablar mal de alguien en una falsedad. No es verdad lo que tú dices. Ahora, este es el problema más grande. Cuando tú empiezas a aceptar que una mentira parezca verdad, es ahí el problema. Porque entonces tú vas a pensar que lo que te dicen como falsedad es una verdad. ¿Y cómo vas a saber tú si es verdad o es mentira si no de verdad lo entiendes? Ustedes han escuchado el juego de el teléfono descompuesto. Cuando alguien te dice algo y ese algo se va pasando entre persona y persona y persona y al final llega a ser mucho más grave y completamente falso de la historia original. Eso es lo que sucede a veces cuando tú escuchas un chisme o cuando escuchas algo en lo que tú no has corroborado. Por eso es importante que tú corrobores lo que escuchas, lo que se te dice, para poder dar tu propio juicio. Cuando tú conoces a una persona, tú no la puedes maldecir o no puedes bendecir a una persona que tú no conoces. Entonces, tú, aunque no conozcas a esa persona, pero si estudias, si entiendes exactamente su comportamiento, si tú entiendes perfectamente su trayectoria, por eso es importante para las compañías cuando te piden un currículum, ellos pueden entender y ver tu trayectoria, qué es lo que has hecho, quién habla bien de ti, qué es lo que tú has logrado. En base a eso, ellos van a contratar a la persona. Ninguna compañía va a contratar a una persona cuando dicen, es que robó aquí, robó allá, transó aquí, transó allá, hizo esto, hizo lo otro. Aquí en los Estados Unidos es increíble, pero hasta con tu crédito, por tu crédito, te dan trabajo o no te dan trabajo. O sea, el rango de crédito que tú tengas. Pero ¿por qué el crédito puede manipular tanto así a una persona? Bueno, porque el crédito lo que significa es credibilidad. De ahí viene la palabra crédito. Ellos te dan credibilidad de que tú vas a pagar tus cuentas, de que tú has sido responsable en tus cuentas. Donald Trump ha sido un completo desastre en todo esto. Y la verdad es que yo digo, si tú crees que Donald Trump es una bendición para los Estados Unidos y para el mundo entero, yo creo que no has entendido bien lo que es la persona de Donald Trump. No has entendido en realidad lo que es una bendición. Yo me pregunto, y te pregunto a ti, en la manera que Donald Trump se ha manejado toda su vida, en sus negocios, en su vida personal y ahora en su vida política, ¿tú crees que Dios lo va a bendecir o va a hablar bien de él? ¿Tú crees que Dios avala todo lo que Donald Trump ha hecho? Ahora te pregunto, si tú como cristiano evangélico votaste por Donald Trump y has apoyado a Donald Trump y sigues apoyando a Donald Trump, ¿tú crees que Dios va a hablar bien de ti o te va a bendecir por esto? De verdad, tómalo en cuenta, piénsalo. Y yo sé que habrá mucha gente que no le gusta lo que digo, habrá mucha gente que me dice, no, es que tú estás mal. Y bueno, yo no te digo más que la verdad y te lo puedo comprobar. Es más, todo lo que yo te digo está documentado, es información al público, tú puedes verlo y puedes investigarlo. Pero si tú crees que todo lo que yo te estoy diciendo, como siempre, es una exageración, que no es verdad, que lo que yo te estoy diciendo no es cierto, que tú tienes pruebas para enseñarme lo contrario, bueno, pues siempre en este programa te digo,
Si tú tienes las pruebas y las evidencias para verificar que lo que yo te estoy diciendo no es verdad, tráeme las pruebas y convénceme de lo contrario. Nos vemos a la próxima.